Aquí hay que contarle la historia en dos partes. El Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con sus atribuciones, presentó ayer una serie de recomendaciones hacia México. Básicamente las que presentó fueron que había que aumentar impuestos, que había que reajustar el plan de negocios de petróleos mexicanos y que había que detener la construcción de Dos Bocas hasta que ésta fuera rentable. Estos análisis, estos reportes que hace el Fondo Monetario Internacional son comunes. México ha destacado, y yo creo que lo ha hecho de una gran manera, por cooperar con ellos, por hacerlos de una buena manera, de hacerlos de una manera que funcione. Pero pues, la verdad es que ahora sí que ni yo. Si bien recordaba aquellos tiempos del FMI fuera de aquí, hay una... O sea, porque la respuesta del gobierno es una respuesta desde mi punto de vista acertada, desde mi punto de vista pues bastante buena. O sea, es una respuesta que va en el sentido correcto. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, mire que Hacienda lo está haciendo bastante bien, usa bien la cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter, para hacer una serie de planteamientos. Plantea, la autorización de publicar la declaración es un ejercicio de transparencia que promueve el debate e intercambio de ideas con organismos internacionales. Pero el FMI dio recomendaciones con las que no concordamos y que son contrarias en foros especializados. Y para hablar de este tema tengo en la línea, y me da mucho gusto saludarte, querido Gabriel Llorio. La respuesta decía, usaste como se deben usar las redes sociales para fijar la posición de la Secretaría de Hacienda en torno a esta serie de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, David? Sí, tuvimos una discusión y un diálogo muy enriquecedor con el Fondo Monetario, pero ellos hicieron una serie de recomendaciones con las cuales no todas nosotros estamos de acuerdo, pero las discutimos en un ambiente bastante productivo. Que así debe ser, ¿no? O sea, mira, ahorita platicaba con Carlos Salazar y coincidíamos en que necesitamos más diálogo, ¿no? Necesitamos que los diálogos se hagan más y entender que pues, a veces tienes una opinión diferente a la del otro y eso no te convierte en adversario o enemigo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a ver, el Fondo Monetario hace mal en recomendar que México suba los impuestos porque la política que se está usando es correcta. Primero que paguen los que no pagan y luego vemos. No, totalmente. Yo creo que el Fondo Monetario hizo una lectura, como cada año lo hace, ¿no? Es un ejercicio que hacen durante una misión. Ahora la hicieron virtual por el tema del COVID. Pero creo que reconocen también elementos muy importantes, como por ejemplo revisaron a la alza su estimación de crecimiento, la corrigieron de 10.5 a 9, y para el siguiente año también ellos esperan que crezcamos aún más. Esto va muy en línea también con las expectativas y las declaraciones que hizo pues Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario. Pero creo que algunas recomendaciones no tomaban en cuenta, por ejemplo, las restricciones legales del país, como en términos de deuda, o también la situación de economía política como un incremento de impuestos en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, donde si incrementamos los impuestos, pues podríamos tener una afectación sobre la economía, ralentizar la recuperación o afectar el consumo, y es lo que creo que les expresamos en la misión. A Ellos ver, Gabriel, te lo tomaron en interrumpo cuenta. ahí. Porque hay quienes dicen que, evidentemente quienes estaban en ese gobierno, que gran parte de la salida de la crisis, una crisis muchísimo menor de la influencia y es así más grave, la caída mundial de la economía fue haber aumentado los impuestos como se hizo en el gobierno de Calderón. Hoy es mantenerlos y hacer que paguen los que deben pagar. ¿Por qué tú lo ves como una ventaja? O sea, ¿por qué es una ventaja desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda esta política? No, porque prácticamente incrementar impuestos es tomado como una política contracíclica. Pasó en el 95, se incrementó el IVA, ¿no? Y Ajá, aún así ajá. los ingresos cayeron porque se contrajo el consumo.
En el 2009, con la gran crisis internacional financiera, también se incrementó un poco más el IVA, del 15 al 16, y aún así no se logró revertir parte de la caída de los ingresos. Nosotros creemos que si hubiéramos incrementado los impuestos, es una medida procíclica, ¿no? Afectaríamos a la economía, y creo que es una ventaja no imponerle una mayor carga impositiva a los hogares, a las familias, a las empresas, para precisamente cuando inicie la recuperación, que ya inició, pero no contribuir a que no se ralentice. Y también creo que esta crisis, la crisis del coronavirus que estamos viviendo, no es una crisis como otras que se han vivido. Entonces, una recomendación que parecería una receta de libro, pues no es totalmente adecuada. Por ejemplo, incentivos sobre el consumo son limitados porque los establecimientos están cerrados y la gente no puede salir. Entonces yo creo que todavía el mundo está tratando de entender los efectos totales de esta crisis, los economistas están estudiándolo apenas, y creo que hay que tomar con bastante cautela recomendaciones que se habían hecho en años anteriores, en situaciones que parecería que son similares, pero no lo terminan de ser, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque no hay quizá en marzo podrías decir, esta crisis se parece un poco, pero ya para abril era claro que el mundo navega por aguas total y absolutamente desconocidas. Entonces, que como no hay principios tácticos, pues tienes que ir viendo y ir casi paso a paso, ¿no? Porque hay demasiada niebla hacia adelante. No, totalmente. Yo creo que se habían identificado los efectos en lo general, obviamente tomando lecciones aprendidas de Wuhan en Hubei, en China. Luego el impacto que hubo con la falta de no confinamiento en Italia, eso fue al revés de lo que hizo Wuhan. Luego vimos los impactos en España y un confinamiento agresivo y cerrado que en algunos países inclusive estuvo en el límite de violar derechos humanos. Sí. Y luego Latinoamérica pues es una de las regiones más golpeadas, y creo que hay que tomar las lecciones aprendidas del 2009, ¿no? El impacto de la crisis financiera con la influenza junta, ahora fue al revés. Pero creo que fue un diálogo enriquecedor con el Fondo Monetario, intercambiamos opiniones, tenemos muy buena relación también. Y además también es la primera vez que es la segunda vez que hacemos público el statement, Sí. lo que es el resumen de la misión, porque este resumen de la misión se va a incorporar después en lo que ellos llaman el reporte del artículo 4, que va a la revisión del Consejo del Fondo Monetario y se hace público, ese siempre se hace público. Pero nunca se había permitido que como la ayuda de memoria de la misión se hiciera pública inmediatamente, y nosotros la verdad es que creemos que es mejor que se haga Y eso es público muy y que lo bueno debatamos, porque ¿no? cuando al gobierno en turno le convenía, te contaban la parte que les convenía Eh, y omitían la parte que no les acomodaba. Pues no sé exactamente cuál era la razón, pero Pues, ahorita voy saliendo yo de la tapar un comparecencia. poco el impacto, ¿no? Y esperarse al artículo 4 y creer que ahí las Sí, cosas también. iban a ver menos mal o bien. Creo que también tendría que ver que coincide la misión del artículo 4 cuando nosotros en México estamos discutiendo el paquete económico, Sí. y tal vez no querían que se contaminara la discusión, pero yo creo que este tipo de debates son enriquecedores y que México de hecho lo deberíamos de promover más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que les dio esta memoria, la memoria de misión le da una gran oportunidad de explicar, lo hiciste tú ayer en redes sociales, de que no están actuando con base en terrorismo fiscal, porque hay mucho esta idea de que el gobierno está usando el cobro de impuestos para golpear opositores, amedrentar. Pues no, es como lo decías hoy en el Congreso, más bien combatir las prácticas abusivas. No, totalmente. Yo creo que, y de hecho lo expuse ahorita en la mesa de trabajo con la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda, porque esta fue una de las preguntas. ¿Realmente se puede mantener este esfuerzo de combate a la evasión? Y yo creo que la respuesta es totalmente. En la evasión en México está estimada que es entre 2.5 y 3.5% del PIB. Si fuera el 2.5 son recursos significativos que nos permitirían pasar con holgura el siguiente año sin necesidad de subir los impuestos. Y también hay un tema, creo, de equidad o de justicia, que yo creo que en las crisis anteriores siempre la queja principal es que la carga se daba sobre los contribuyentes cumplidos, y sobre ellos se subía la tasa de algún impuesto. Y yo creo que en esta ocasión, en la crisis del coronavirus, lo que estamos haciendo es, primero agotemos el margen de maniobra que nos da la evasión, que puede ser 2.5% del PIB, y eso da margen suficiente para continuar
con este objetivo de eficiencia recaudatoria, antes de realmente pasar a pensar en elevar los impuestos o hacer otro tipo de medidas como el endeudamiento. Como hay que reconocerlo, a los muy grandes contribuyentes, pues prácticamente no se les tocaba. Pero sobre todo a los que de manera deliberada evadían el impuesto, ¿no? Porque también podríamos ver alguna situación en la que a una persona por algún impacto económico en su vida no lo pueda pagar, y yo creo que eso es entendible. Pero también había, creo yo, una práctica deliberada de evadirlo, y eso yo creo que es donde estamos poniendo la mira, antes de pasar a cualquier otra medida que parecería una receta de libro, ¿no? Y no hay tentación de repente todo mundo quiere que nos endeudemos más, todo mundo quiere estas cosas de aprovecharlo. Pues yo creo que, la tentación de la deuda pues es peligrosa, ¿no? Yo creo que puede sacar a una nación de su senda de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, pero además, y yo creo que eso también es algo que falló el Fondo Monetario, la deuda en México tiene una restricción legal establecida en la Constitución y no podemos emitir más deuda que la que aprueba el Congreso. Y para hacerlo tendríamos que haber ido al Congreso. Para modificar la Constitución se necesita 2/3, no nada más que pase en el Congreso Federal, sino dos terceras partes de los congresos locales. Y ahí siento que no incorporaron también la restricción legal que es la de un país federativo que está conformado por 32 estados con leyes locales y con constituciones locales y congresos locales. Entonces creo que esa es un poquito la forma en la que no coincidíamos con ellos, se los expresamos en la misión, pero creo que también valía la pena discutirlo en la arena pública. Yo creo que tienes toda la razón. Querido Gabriel, vete a descansar porque fue un día pesado el de hoy. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, David, buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, que te vaya muy bien, Gabriel.